Los padres fundadores. Vamos a ver a estos personajes. El conde de Saint-Simon, Auguste Comte, y los clásicos, que es Karl Marx, su amigo Friedrich Engels y a Emil Durkheim. Son los que vamos a tratar de ver brevemente, porque también tenemos que ver las teorías sociológicas, donde realmente vamos a verlos a ellos, un poco más amplio a nivel de pensamiento. Ahorita es una breve introducción. Primero tenemos a Claude Henry de Rubro, el conde de Saint-Simon, que se parece ser él, es el fundamento del positivismo. Aunque todo el mundo le adjudica la paternidad del positivismo a Augusto Comte, en realidad fue Claude Henry el que le va a dar muchas de las ideas, que Comte lo único que va a hacer es sistematizarla. Él vivió entre el año 1760 a 1825, es considerado la cabeza más universal de su tiempo, así que su forma de ver las sociedades a nivel global. La historia, dice él, está sujeta a leyes cada etapa de la superación de la anterior. Él creía que hemos pasado, por ejemplo, de la etapa de la barbarie a la etapa del esclavismo, de la etapa del esclavismo a la etapa de los reinos, del reino a los imperios, de los imperios al feudalismo, y del feudalismo pues hemos tenido un crecimiento de las ciencias y las artes, ¿verdad?, en la época renacentista, para provocar realmente el desarrollo histórico, por lo menos hasta la época de él, hasta la época del Renacimiento. Diríamos entonces hoy en día que entonces el feudalismo fue superado por la república, que sería el último estrato que quizá él no considera porque no lo vivió. Así que gracias a este desarrollo histórico que hay obviamente dos aristas que se alimentan de él, ¿verdad?, que es el progreso científico, la moralidad y la religión. Tres aristas, tres caminos que también conforman lo que llamamos el desarrollo histórico. Cree él que se puede ver en la ciencia, en la moral y en la religión si hay o no hay avance en una sociedad. Comte al final va a copiar a Henry de Rubro cuando habla, por ejemplo, de las tres etapas de la historia o los tres estadios de la historia. Lo que dijo en este caso Claude Henry es que tenemos una etapa llamada teológica, le llama él, que es la etapa de los imperios, de los sistemas religiosos, donde la religión es la que ocupa el principal lugar, ¿verdad? La mayoría de gobiernos están obviamente tutelados por lo que digan los profetas o los sacerdotes. La sociedad es de tipo esclavista, ¿verdad? Se ve como un derecho de parte de los grandes reyes o emperadores antiguos, ¿verdad? Después pasamos a la época feudal, donde ya aparecen los señores y siempre la religión al lado de ellos. Luego está la etapa metafísica, donde pasamos de una etapa del colapso feudal, ¿verdad? Van a aparecer los primeros reinos, empezarán estos grandes imperios también de Occidente a aparecer. Es la etapa de un colapso también teológico, porque Dios se aleja un poco más de la humanidad, ya no está Dios así por encima de la humanidad como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, sino que Dios está un poquito lejos de la humanidad. Ese colapso teológico, y se da normalmente entre el siglo XV al siglo XVII, según lo que él ve. Es decir, ya vamos cayendo en una etapa de prácticamente ateísmo, o al menos separación de la iglesia y del Estado. Luego sigue la etapa positiva, donde la sociedad tendrá que ver a un futuro régimen, velar porque exista un futuro régimen, quizás más justo, más progresista, basado en la ciencia, ¿verdad? Y que debería ser la última etapa a la cual, según ellos creen, vamos a atender. Esa es la base que coloca Henry de Rubro y que Comte va a reutilizar también y lo va a explicar un poquito mejor. Él cree que la base del régimen del futuro es la gran industria, la científica y planificadamente organizada sociedad, ¿verdad? Necesariamente necesitamos esos tres elementos: ciencia, industria y la organización social, para que realmente haya verdadero futuro, verdadero régimen del futuro. Todavía en la actualidad creemos que ese es el fundamento. Yo muchas veces en Historia de Honduras apelo a la industria como la única alternativa para que realmente el país progrese. Mientras el país no se convierta en un país industrial, Honduras va a seguir siendo subdesarrollado. Y eso es lo que es evidente, porque todos los países que llegaron a ser desarrollados hoy en día comenzaron siempre con una era industrial. Honduras tiene que pasar por esa etapa todavía. No se está dando muy a menudo, no hay demasiada industria en Honduras. La poca industria es extranjera, no es hondureña, ¿verdad? Por lo cual la riqueza se está yendo del país, pero la riqueza que debemos procurar es al interno del país. Es el Estado el que debe generar industrias protegidas, ¿verdad? Sostenidas por el mismo Estado, y que generen también parte del ingreso también al Estado mismo, para ir enriqueciendo el Estado, para poder pagar las deudas externas, para poder crecer en Producto Interno Bruto. Pero mientras el Estado no sea un Estado productor, seguiremos todavía en su desarrollo. Por tanto, a Henry de Rubro se le va a considerar uno de los padres del positivismo por este aporte que ha hecho. En una obra llamada El Nuevo Cristianismo, se puede leer lo que es el pensamiento político de Saint-Simon.
De hecho, a partir de ese pensamiento político, muchos hoy en día hablan del saint-simonismo. Vamos a tratar de entender qué es el saint-simonismo partiendo de un escrito donde en la página 228, ¿verdad?, de su obra, él expresa primero qué es realmente este nuevo cristianismo y después vamos a plantear el pensamiento de Roubaud como que fuera una pregunta-respuesta a unas preguntas que cualquier entrevistador le podría hacer y veremos de qué manera, a partir de los escritos, podemos darle respuesta a esas preguntas planteadas para entender qué es en sí el saint-simonismo. Primero, en la página 228 leemos: el cristianismo será la religión universal y única. Los asiáticos y los africanos se convertirán, los miembros del clero europeo llegarán a ser buenos cristianos, abandonarán las diferentes herejías que hoy profesan, la verdadera doctrina del cristianismo, es decir, la doctrina más general que pueda ser deducida del principio fundamental de la moral divina, será elaborada e inmediatamente cesarán las diferencias que existen entre las opiniones religiosas, por lo cual él cree que esa división que él pudo haber sido testigo de que se dio en Occidente, que fue que la Iglesia Católica, la cristiana original, se divide en varias iglesias. La Iglesia Católica se genera un conflicto con un monje agustino llamado Martín Lutero, y Martín Lutero se separa de la iglesia y se lleva junto con él una colada de cristianos que se separan también de la iglesia, provocando el nacimiento de la iglesia luterana. Así que a partir de esta primera división que hubo de la iglesia, empezarán a existir muchísimos otros grupos que llamaríamos iglesias históricas, como la anglicana, la calvinista, la luterana, y después de este cambio, ¿verdad?, la sociedad también se va a fragmentar. ¿Por qué? Porque si fragmentamos la religión, también se fragmenta la política en aquel entonces. Entonces el rey, que ya no depende religiosamente del Papa, en este caso entonces tiene una autonomía, dan autonomía a nivel del Estado, porque antes los estados le debían cierto respeto al poder papal, y al separarse religiosamente se separan también políticamente. Esto genera un cambio drástico. Pero cree Saint-Simon, en su utopía, cree que el cristianismo podrá volver a ser una super religión, que es lo que se supone que va hacia ese camino. Y de hecho ya hay algunos pininos, ya se están dando algunos avances en cercanía con la iglesia luterana, en cercanía con las iglesias anglicanas también, ¿verdad? Probablemente se vuelva a reunir. Y quizás los últimos que quedarán serán aquellos grupitos chiquititos de sectas o de grupos religiosos que aparecieron, ¿verdad? Grupos no denominacionales incluso que aparecieron, que no son ni católicos, ni luteranos, ni calvinistas, sino que son grupos que surgieron de la difusión del evangelio por la iglesia pentecostal. Quizás ellos sean los últimos que no querrán unirse a la iglesia que llegará a fragmentarse quizás en una sola más adelante, a reunificarse, mejor dicho. En la página 229 dice él: compararé la doctrina de estas diferentes instituciones con aquella que se deduce directamente del principio fundamental de la moral divina, y haré comprender fácilmente a todos los hombres de buena fe y de buenas intenciones que si todas estas instituciones fueran dirigidas a la mejora del bien moral y físico de la clase más pobre, ello haría prosperar a todas las clases de la sociedad, a todas las naciones, con la mayor rapidez posible. Entonces él cree que el principal objetivo y misión que deben tener las religiones hoy en día es ayudar al más pobre. Es decir, unificar con la caridad, con esos principios cristianos, ¿verdad?, llamar a la solidaridad para levantar al pobre de su condición, porque esto va a provocar tarde o temprano un mayor crecimiento también a nivel de la nación, ¿verdad? Si acabamos con la pobreza desde las religiones, podremos obviamente ayudar al Estado, ¿verdad?, en gran medida. Esa es la razón por la cual el Estado ha permitido que existan muchas iglesias en Honduras. De hecho, a partir de la Constitución de 1880, en vez de exterminar las religiones que podían haberlo hecho, ¿verdad?, le dan libertad de culto a todas. Porque ven en las religiones, quizás para aquel entonces, tenga una oportunidad para que estas religiones colaboren con el papel del Estado. Y de hecho, al día de hoy, según lo que logramos estimar en algunas cuestiones estadísticas, un 25% de las problemáticas sociales son paliadas por las iglesias cristianas católicas. No sé cuántas estarán ayudando a las iglesias evangélicas, pero al menos hay orfanatos, hay guarderías, hay comedores infantiles, hay hogares de ancianos que están siendo sostenidos por la iglesia católica, incluso el Hospital del Carmen. Es decir, que hay una parte de la ayuda que la iglesia está haciendo, becas incluso que la iglesia da, becas de estudio, ¿verdad?, que se están dando y que sirven obviamente para paliar lo que el Estado no está cubriendo. Así que al menos un 25% de la problemática de Honduras son las iglesias católicas las que están sosteniéndola, ¿verdad? Y como les digo, desconozco cuánto es el porcentaje que están prestando de colaboración las iglesias evangélicas. No sé si tendrán también, supongo que tienen becados, supongo que tienen becas, supongo que tienen, no sé, han de tener guarderías, han de tener
leproserías, lugares de ancianos, clínicas también públicas. En la Iglesia Católica sí las tenemos, además de las simples becas que también se dan. Es decir, que se está ayudando de alguna manera económicamente al país para ayudar a sacar a la gente, la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? De las circunstancias de la pobreza y del analfabetismo. Es un deber, por tanto, que la religión ha ido aprendiendo y que ya lo había anticipado Saint Simon. En la página 230 dice: el nuevo cristianismo, toda la moral será deducida directamente de este principio. Los hombres deben comportarse como hermanos los unos respecto a los otros. Y este principio, que pertenece al cristianismo primitivo, amados los unos a los otros, experimentará una transfiguración, según la cual será presentado como, debiendo ser hoy, la meta de todos los trabajos religiosos. Es decir, unificar a la humanidad, en vez de andarla dividiendo, tenemos que llamar a la unidad, tenemos que llamar, obviamente, a comportarnos como verdaderos hermanos unos con otros, y es lo que al menos, por lo menos yo pongo la mano a fuego por la Iglesia Católica, es lo que al menos la Iglesia Católica ha estado haciendo a través de las encíclicas que salen normalmente a la luz pública. Los papas, a lo largo de la historia, desde, bueno, por lo menos desde el año 1800, con la Rerum Novarum, en adelante, todos los documentos papales que han venido caminando siempre hacen un énfasis en el problema social, de acabar con la injusticia salarial, de acabar con el tema de la discriminación por razas, de acabar con el tema de los genocidios que ocurren normalmente por las guerras, el despotismo que existe en la política, acabar con el autoritarismo, acabar con las guerras y llamar a la paz. Hay un llamado a acabar con los conflictos sociales e ideológicos, a proponer buenas políticas basadas en fundamentos reales y no en utopías falsas como las que comúnmente suele proponer a veces el comunismo. ¿Cómo se llama? También hace un llamado al tema del manejo correcto de las ciencias, de evitar que la ciencia se vuelva contra el hombre y por tanto que se pierda la dignidad humana, ¿verdad? Que el ser humano se vuelva indigno por culpa de la ciencia, que no se convierta en un objeto de estudio, sino que es un sujeto, y la ciencia está para servir al hombre y no el hombre a la ciencia. Es, hacer este llamado. La Iglesia lo ha hecho constantemente en varios documentos, ¿verdad? Por si alguno quisiera saber cuáles documentos, la Rerum Novarum, la 80ª Adveniens, la encíclica Centesimus Annus, la encíclica Laborem Exercens, la encíclica Humane Vitae, que habla sobre el aborto, sobre los controles de natalidad y sobre el tema de la fecundación in vitro, la Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, la que habla sobre la contaminación del planeta y el llamado a la ecología, que es la Laudato Si del Papa Francisco, ¿verdad? Es decir, han surgido nuevos documentos sociales y quienes están constantemente llamando a la humanidad a esto, a rectificar el paso del progreso, a rectificar el mal uso de políticas y de gobiernos para llamar a una sociedad cada vez más justa. Por lo menos ese deber la Iglesia lo ha sentido que es propio, ¿verdad? Y de hecho está cumpliendo el sueño de Saint Simon a eso, porque eso es lo que realmente hacemos a través de estas encíclicas, llamar a la unidad. Dice en la página 231, es evidente que el principio moral, todos los hombres deben comportarse como hermanos, los unos respecto a los otros, dado por Dios a su Iglesia, encierra todas las ideas que constituyen este precepto. Toda la sociedad debe trabajar en la mejora de la existencia moral y física de la clase más pobre. La sociedad debe organizarse de la mejor manera, de la mejor forma, para alcanzar este objetivo. Es decir, las asambleas comunitarias, los barrios, colonias, tienen que estar organizados para ayudar a la gente más pobre a salir de la pobreza, con oportunidades laborales, con acceso a subsidios, a bonos, a todo eso. De alguna manera tiene que ayudarse a paliar el hambre y también la pobreza de la gente. Porque si no acabamos con la pobreza, entonces generamos otros problemas sociales de raíz, como la delincuencia, la inseguridad de los pueblos, ¿verdad? ¿Por qué roban? ¿Por qué se vuelven en narcotráfico? ¿Por qué dan a la prostitución? Porque no hay oportunidades. La gente se desespera y comete ese tipo de situaciones. Se vuelve un inmoral o un criminal. Entonces, por esa razón es importante paliar la pobreza, acabar con la pobreza, ¿verdad? De hecho, les quiero comentar que Honduras firmó un documento en el año 2000 para esto que llamaban los Objetivos del Milenio. Se suponía que desde el año 2000 hasta el año 2015 se iban a lograr una serie de objetivos llamados Objetivos del Milenio, que podrán buscar en documentos de la ONU o simplemente escriban en Google Objetivos del Milenio, para que vean cuáles son los compromisos que hizo Honduras. Y uno de los compromisos dice que hay que erradicar la pobreza. Honduras se comprometió que para el año 2015 ya no iba a haber pobreza en Honduras. Lo habremos logrado, estamos en 2021, ya pasaron 6 años del tiempo que se supone que podía ser lograda esa meta. Y Honduras lo habrá logrado ya. Ya no habrán pobres cercanos. Habrá gente viviendo en hogares dignos para el 2021. Realmente no. Honduras no cumplió con esa meta que firmó frente a la
las cumbres de los países de la ONU. Es lamentable cómo se firman contratos, tratados, cumbres, van a reuniones, se hablan y hablan, pero la acción no se está viendo en la realidad. Como dijimos en el desafío 4, la realidad tiene que ser el punto de partida para medir si un país está avanzando o no. De hecho, Juan Pablo II dice lo siguiente, uno de los documentos: la manera de poder medir si hay o no hay una sociedad justa es hacerse esta pregunta: ¿hay gente todavía viviendo sin un hogar digno? Porque la vivienda es la mejor manera para medir si hay o no hay calidad de vida en un país. Si hay gente viviendo de manera indigna, significa que ese país está bajo un atraso evidente. Y ese es el gran problema que tenemos, que la gente puede ver a estos barrios y colonias viviendo en pobreza, en hogares indignos, con casitas de nylon, ¿verdad? Y a los políticos no les duele. Pasan por esas carreteras, ven las barriadas pobres y no les duele. Bueno, que hicieron, no recuerdo dónde fue que hicieron esto, en qué país de Centroamérica hicieron esto, que como iban a traer a un supuesto embajador, no sé quién iban a traer, o el presidente de Estados Unidos a visitar, ¿verdad? Mandaron a poner una malla ciclón tratando de tapar todos los barrios pobres del país para que en el trayecto donde iba a pasar el líder, que vendría quizás a dar apoyo, no viera la pobreza del país. En la malla ciclón iba a disimular un poco la pobreza, porque iban a levantar un gran muro y una malla ciclón en la parte alta para tapar los barrios pobres, para que la gente que supuestamente quiera apoyar al país no vea la pobreza, o que viene a evaluar el país no vea la pobreza. Lamentable cómo quieren tapar el ojo al macho, ¿verdad? Y cómo quieren ocultar la basura debajo de la alfombra. Eso es lo que hacen nuestros políticos, maquillar todo, ¿verdad? Pero no están ayudando a solventar la situación. ¿Cuál es el objetivo final del nuevo cristianismo, por tanto, para este famoso padre del positivismo? El objetivo primordial es poder, primero, ayudar a la clase pobre, sacar de la miseria, ¿verdad? Destruir la miseria de la clase pobre bajo el principio de la moral. Ese es el objetivo principal. ¿Qué signos hay que poder analizar? El tema del trabajo, si la gente tiene derecho al trabajo según la capacidad de cada uno, si el Estado está dirigiendo realmente la producción, si el Estado no está dirigiendo la producción, el país se va a quedar siempre en su desarrollo. El gobierno político sobre los hombres debe transformarse en una gestión administrativa sobre las cosas y el mando directivo sobre los procesos de producción. Si el gobierno no está produciendo, si el gobierno no está haciendo una industria nacional, el país no va a poder progresar. Eso es más que evidente. Y a esta doctrina se le llama saint-simonismo, a la doctrina de poner la fe siempre en la industria. Aunque la van a criticar los comunistas, porque quizás no les gusta trabajar, la van a criticar, van a decir que esa es una visión elitista, es una visión de que no acaba con las clases sociales, sino que va a sostener una clase social llamada burgueses, ¿verdad? Aunque ellos llamen así a esta doctrina, yo sí creo que Saint-Simon tenía la razón. Es decir, según el texto de Miguel Artola, Textos Fundamentales para la Historia, desde la página 591 a la 592, él redacta la respuesta de Saint-Simon como si fuera una entrevista. Le pregunta a Saint-Simon, ¿qué es un industrial? Y Saint-Simon respondería, obviamente él está dando la respuesta como si Saint-Simon lo hiciera, pero basado en las ideas y doctrinas de Saint-Simon. ¿Qué es un industrial? Diría un Saint-Simon, un industrial es un hombre que trabaja para producir o en poner al alcance de la mano de los diferentes miembros de la sociedad uno o varios medios materiales de satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos. De esta forma, un cultivador que siembra trigo, que cría aves o animales domésticos, es un industrial. Un aperador, un herrero, un cerrajero, un carpintero, son industriales. Un fabricante de zapatos, los que fabrican sombreros, ¿verdad? Los de tela, los de paño, los de cachemiras, son industriales. Un negociante, un carretero, un marino, un empleado, todos los que están produciendo son industriales. Todos los industriales reunidos trabajan para producir y poner al alcance de la mano de los otros, de todos los miembros de la sociedad, todos los medios materiales para satisfacer sus necesidades o sus gustos, y forman tres grandes clases, que se llaman agricultores, fabricantes y negociantes. Esas son las tres grandes clases sociales que él ve. Gente que produce, ¿verdad? Y la gente que no produce no está en ninguna de esas categorías. Es gente inútil para la sociedad, según Saint-Simon. ¿Qué rango deben ocupar entonces los industriales en una sociedad? El cargo de que deben ocupar los agricultores, fabricantes y negociantes. Saint-Simon dice, la clase industrial debe ocupar el primer rango, por ser la más importante de todas, porque puede prescindir de todas las otras. Es decir, hay algunas que se dedican, digamos, al arte. Podemos prescindir, por ejemplo, de los que se dedican a la música. No necesariamente deben estar gobernando el país, porque ellos se dedican a algo que es para el entretenimiento y ocio, no para cambiar la dinámica de la sociedad. Es decir, lo único que hacen es generar cultura, embellecerla, pero no hacen un aporte serio
un aporte realmente eficiente sobre la sociedad, ¿verdad? Entonces son ellos, porque ellos sí, en ellos sí hay fuerzas y propias fuerzas laborales. Esos trabajos personales obviamente son esta fuerza. Las otras clases deben trabajar para ella, porque son creación suya. Por ejemplo, el guitarrista no podría trabajar como guitarrista si no tuviera una guitarra producida por un industrial. El que es, ¿cómo se llama? La que baila danzas, no podría bailar danzas si no tuviera los zapatos que venden para poder bailar la danza de ballet. Es decir, todos los que se dedican al arte, al ocio, no podrían ejecutar sus actividades si no hubieran industriales. Por lo cual dice, ¿verdad? Son creación suya porque les conserva su existencia. Si se le quiere reventar una cuerda de una guitarra, tiene que ir a comprarla de un industrial. Por tanto, el industrial es el punto de partida para el arte incluso. Realizándose todo por la industria, todo debe hacerse para la industria. Le pregunto también a Saint-Simon, pasemos a la consideración del porvenir. Decidnos claramente cuál será, en definitiva, el destino político de los industriales. Y dice Saint-Simon, los industriales que constituirán en la primera clase de la sociedad. Los más importantes de entre los industriales se encargarán gratuitamente, no cobrando sueldo, gratuitamente, de dirigir la administración de la riqueza pública. Es decir, para Saint-Simon quizá el gobierno es inútil. La única manera de poder lograr que haya gente ganando dinero es produciendo trabajo y que la gente aprenda a administrar con el ahorro ese esfuerzo de trabajo. Entonces, el Estado prácticamente es inservible. Por ejemplo, un industrial que gana muy bien podría mandar a pavimentar su región donde está su empresa. Y si todos los industriales hacen lo mismo, pues se acaba su Optravi. No hay necesidad de construir carreteras. Y todos se ponen aliados a formar una comuna para poder decidir cuánto va a aportar cada industrial para poder construir una carretera, mandan a hacer la carretera sin necesidad del Estado. De los industriales, si realmente supieran el poder que tienen en sus manos, y si el Estado no estuviera metiendo las manos en la economía mal, como mal lo hace, que es nada más para agarrar tajada, para quedarse con el dinero, no para invertir, entonces, desgraciadamente, no se ha entendido el papel que juega un industrial y la capacidad que tienen. Vaya, les pongo el ejemplo, vaya, la universidad donde yo trabajo, en la otra universidad, el lugar donde estaba la universidad ubicado era un lodazal, ahora está completamente pavimentado, y hay un lugar de acceso agradable, y eso se hizo con la economía misma de la industria, sin necesidad, de la industria en este caso, educativa, sin necesidad de estar, obviamente, dependiendo del gobierno. Eso es lo que dice Saint-Simon. El industrial perfectamente puede generar muchos proyectos si realmente tiene responsabilidad también social. Lo único que hay que cultivar entonces es el deseo de administrar correctamente la riqueza pública. Ellos serán quienes hagan la ley, quienes marcarán el rango de las otras clases, que las otras clases ocuparán entre ellas, concederán a cada una de ellas una importancia proporcional a los servicios que cada una haga a la industria. Es decir, el que se dedica a la industria es un gran matemático, es un economista. Los buenos economistas son grandes industriales, por lo cual, en ese sentido, ¿verdad? Bueno, los mejores industriales es porque son buenos economistas, mejor dicho, porque no es cierto que todos los economistas son industriales, no todos terminan siendo industriales, pero son expertos en economía. Pero podrían hacerlo. Si ellos quisieran montar una empresa, lo pueden montar con facilidad. Tienen el conocimiento para hacerlo y hacerla que funcione. Tal será inevitablemente el resultado final de la actual revolución. Y cuando se obtenga este resultado, la tranquilidad quedará completamente asegurada. La prosperidad pública avanzará con toda la rapidez posible y la sociedad disfrutará de toda la felicidad individual y colectiva a la que la naturaleza humana puede aspirar. Mire, aquí pongo un ejemplo para que vean que es cierto lo que dice Saint-Simon. El ejemplo es Singapur. Ustedes busquen en internet imágenes de Singapur, porque quizás nunca han visto Singapur, busquen imágenes de Singapur. Busquen cómo era Singapur en los años 60 y cómo es Singapur ahorita en el 2021. Para que vean la gran diferencia abismal que hay entre la riqueza de un Singapur dominado por el socialismo y un Singapur donde actualmente hay libertad de mercado, ¿verdad?, en este país. Es decir, siempre está un partidito ahí del gobierno, pero hay libertad de mercado. Se quitaron los impuestos y a quitar los impuestos, pegó en la subida, ¿verdad?, para todos los industriales. Hubo más empleo, hubo más desarrollo, se mejoró la condición de los pueblos, de las ciudades, y ver a una ciudad de Singapur en los años 60 con ver la megápolis que es hoy Singapur, nota que en apenas 40 años se puso Singapur en ese nivel, superando incluso quizás Estados Unidos. Y es una isla, es una simple isla que logró ese nivel de riqueza. ¿Cómo lo logró? Hay libertad de mercado. La gente no está ahogada con impuestos de parte del gobierno. Por esa razón van a llegar algunos economistas y llegaron a oponerse a este sistema.
Pero como aparecen siempre algunos que están opuestos a esta idea, ¿verdad? Apareció Friedrich Engels y hace una crítica a Saint-Simon y dice lo siguiente: aunque estos burgueses, según las concepciones de Saint-Simon, habían de transformarse en una especie de funcionarios públicos, de agentes sociales, siempre conservarían frente a los obreros una posición autoritaria y económicamente privilegiada. O sea, le molesta a él que la gente que ha sido más capaz tenga privilegios. Es que es lo lógico. Si ha sido más capaz, debería tener privilegio también de ayudar a hacer crecer el resto de la sociedad. Principalmente los banqueros, quienes por medio de una reglamentación de crédito serían los llamados a regular toda la producción social. No es cierto que los banqueros puedan ocupar siempre el primer lugar. De hecho, en Honduras los banqueros ocupan un lugar importante, pero no ocupan el primer lugar. Aquí hay industrias bastante avanzadas, en minería, en diferentes rubros, por lo cual no es cierto que el banco realmente tenga, obviamente, la última palabra. De hecho, hay cooperativas, ¿verdad?, que perfectamente puede leerse una cooperativa en industrial sin depender de un banco. Esta concepción correspondía perfectamente a una época en que la industria, y con ella el antagonismo entre la burguesía y el proletariado, recién comenzaba a despuntar en Francia. Entonces, él critica a los burgueses. Sin embargo, esta es la opinión de Friedrich Engels, uno de los partidarios del socialismo y del comunismo, junto con Marx, ¿verdad?, que tiene su opinión. Pero veamos otras opiniones. Eso está en el diccionario marxista del año 46. Quiero dar una opinión diferente, la opinión de Javier Milei, un economista del siglo XXI, que es de Argentina. Él dice: los emprendedores son héroes. El trabajo del emprendedor es clave, es el generador de riqueza. Más que nada en una sociedad que, lejos de reconocerles los méritos a los emprendedores, los castiga y los contracara. De eso se ve con una política fiscal extremadamente agresiva para con aquel que genera la riqueza. Él está en contra de que el Estado tenga el dominio sobre la economía. El Estado debe tener dominio solamente político. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Velar por la seguridad de los ciudadanos y por la infraestructura de las calles, cuando mucho. Es el único poder que el Estado debería de tener, pero no estar poniendo cláusulas para definir precios, por ejemplo. Que los precios, quien debe definir los precios son los del mercado. ¿Por qué? Porque, como decía el día de ayer, si yo vendo un producto caro, ¿quién me va a castigar a mí? ¿El Estado? No, me castiga el cliente. Si yo quiero vender blusas a un precio carísimo, la gente no es tonta. La gente dice: no, estas blusas son baratas, la vende más barato. Entonces vaya a comprarla con el que le beneficia, con productos, con los mejores productos, con precios. Eso es lo que realmente ocurre en el mercado cuando hay libertad. La gente compra donde quiere. Va a un mercado y mira diferentes productos y dice: no compro en el supermercado de la verdura porque está más barato en el mercado, en el pueblo. Entonces, ¿a quién va a beneficiar? ¿Al gran magnate que puso el supermercado o a la gente pobre? A la gente pobre, porque le vende más barato. Entonces, la riqueza, ¿a quién le va a quedar? A la gente pobre. Entonces, los pobres van a ir creciendo, ¿verdad? El magnate va a tener su parte de tajada de dinero, pero no le van a dar todo el dinero porque van a ir a comprar donde la gente que vende más barato. Así que el que vende más barato y vende bien y se conforma con la riqueza que tiene, ¿verdad?, va a ir creciendo poco a poco. Así como se va premiando y se va haciendo crecer con las mismas leyes del mercado, ¿verdad?, se va haciendo crecer al resto. Por lo cual, Milei tiene mucha razón. Milei, por cierto, le recomiendo un video que se llama Javier Milei en Puerto Madryn. Está en la dirección de YouTube que ven en pantalla, pero si lo buscan así, Javier Milei en Puerto Madryn, del 8 de mayo del 19, vean esa conferencia que él dio en ese puerto. El gran secreto está en el emprendedor. Dice que el empresario y el emprendedor tienen una virtud, la virtud de ver algo donde los otros no ven nada. Y eso es lo que yo creo, que cuando alguien tiene la capacidad, la intuición y la valentía de arriesgar su capital por un sueño, merece ser recompensado, merece tener todos los méritos. Miren cómo hoy en día, socialmente en Estados Unidos, por ejemplo, alaban a hombres como Jack Ma, este famoso japonés que de la pobreza llegó a ser magnate. ¿Cómo se habla, por ejemplo, de Carlos Slim, que ha aparecido en la revista Forbes, que estuvo en el segundo lugar de los hombres más ricos del mundo, y es mexicano? ¿Cómo se ha hablado bien de las industrias y empresas que han montado Bill Gates, que incluso ha regalado becas a la gente en colegios, les ha regalado becas, ha donado incluso computadoras a centros de educación con su riqueza? Entonces, por eso son reconocidos como bienhechores sociales, porque además de tener la riqueza, no se olvidan de la gente y tratan de hacer algo más, como Bill Gates, que junto con su esposa fundó la famosa fundación de Melinda y Bill Gates, que ayuda a ayudar a la educación de los niños en lugares de escasos recursos. Y son los que donan computadoras, regalan paquetes de Windows para que tengan el paquete oficial.
¿verdad? Para que no estén dependiendo de la piratería, sino que gratuitamente le regalan el software para que puedan trabajar en sus escuelas. Este tipo, o incluso dan cursos, ¿verdad? Le ganan becas de cursos sobre computación. Este tipo de trabajo que hacen los empresarios vale la pena también saltar y ver que no todos los empresarios son malvados, no todos los empresarios son ladrones, muchos son expertos en acumular el capital y lo logran hacer con buenos proyectos. No sé si ustedes han visto este programa que se llama, ¿cómo se llama? Que supuestamente aparecen unos famosos inversionistas, banqueros y buenos inversionistas viendo los nuevos proyectos y tratando de contratar el mejor proyecto, como pagando el proyecto de alguien que de repente dice, yo quiero hacer esta empresa, y dice, bueno, te lo compro, yo te voy a apoyar. Que le llaman tiburones a estos que salen en televisión, ¿verdad? Viendo nuevos patentes, ¿verdad? Y viendo cómo les ayudan económicamente a crecer. Incluso he visto en este mismo programa que algunos han dicho, bueno, no te compro la idea, no te voy a apoyar económicamente, pero tienes mi número de teléfono para que me puedas consultar lo que quieras para apoyarte en que crezcas y mejores la condición de tu producto. Entonces, imagínense, gratuitamente le va a dar ese servicio de su experiencia, de ser gran economista, para que la persona también pueda crecer. Es decir, no hay economistas malvados todo el tiempo, hay economistas que son buenos, que tienen conciencia social y responsabilidad social. ¿Verdad? Que eso es la mayor parte de la teoría económica empresarial que se está manejando hoy en día en la mayoría de educación. A nivel universitario se habla mucho de responsabilidad social. Entonces la gente que llega a tener su empresa también sabe que la responsabilidad social le gana fama, por lo cual es responsable socialmente. Ayuda socialmente, sembrando árboles, donando cuadernos, haciendo lo que sea, contarle que la gente vea que es una empresa solidaria. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa realmente cuando hay verdadera libertad de mercado. La gente se vuelve obviamente buena en el servicio al prójimo porque realmente quieren hacer crecer también su producto. Entonces, hay una relación recíproca sin necesidad de que intervenga el gobierno. Una vez le preguntaron a Javier Milei, ¿qué es para usted el gobierno? Y él dijo, el gobierno no es nada más que un viejo fofo y molesto que lo único que hace es ponerte una pistola en la cabeza llamada impuestos para sangrar tu economía. Esa es la definición de Estado para Javier Milei, de gobierno para Javier Milei. Es un montón de ladrones que lo único que hacen es agarrar el dinero de la gente, sangrándole con impuestos, diciendo que van a ir a salvar otros proyectos sociales y nunca llega eso a verlo la sociedad. Por lo cual, si le preguntan a él, ¿y usted qué tipo de política cree que deberíamos implementar? Él responde, Javier Milei, es la minarquía. La minarquía o el minarquismo consiste en reducir al máximo la potestad del Estado o del gobierno para que no meta las manos en la parte económica. Porque si usted quiere montar una empresa, no tiene por qué venir a pagar impuestos al Estado por esa idea de montar la empresa. Sin embargo, aquí pagamos impuestos sobre la venta, sobre la renta. Tiene que pagar el derecho de poder poner su negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo quiero vender refrescos en la calle, me tienen que cobrar impuestos por vender refrescos en la calle? No me va a ayudar el gobierno con esos impuestos, quitándome los impuestos. No me va a ayudar. Entonces, que no me estorbe, que no me quite, que no me robe. Porque eso es lo que pasa. Los impuestos se los quitan a los empresarios, a la gente que quiere emprender, ¿verdad? Y por eso mucha gente no se arriesga a emprender. Porque sabe que hay una cantidad de procesos burocráticos, ¿verdad? Ridículos que se han inventado en estos gobiernos, ¿verdad? Para simplemente traspapelar un proceso, ¿verdad? Y saturarle de impuestos. Intente usted crear una empresa, va a ver cuánto papeleo tiene que hacer y cuántos impuestos tiene que pagar en este gobierno para poder montar una empresa, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos. Por eso la mayoría de la gente es astuta. Hoy en día se ha tirado a ser mejor comerciante digital, porque sabe que si es comerciante digital no va a tener la intervención del Estado. Y vean, si no hay gente que se está beneficiando, mucha gente ha salido a ser empresario hoy en día, vendiendo productos. Incluso hay gente que ha hecho hasta lo que se han dedicado a hacer empresas de repartición como Hugo, como esta que se llama la de Germán Rivas, en nuevas empresas que han surgido porque no han metido mano el resto del gobierno, se ha manejado solamente a nivel digital, y la gente que quiera digitalmente lo contrata si quiere, ¿verdad? ¿Cuánta gente no está beneficiándose con ese sistema? ¿Y en qué están pensando los políticos? Están pensando de qué manera controlar también las redes sociales. A través de eso están pensando. Ya no solamente les basta con controlar la parte real en una empresa que está visible en un edificio, sino que ahora quieren controlar hasta la red social para ver cómo le cobran impuestos a los empresarios de las redes sociales. Lo que van a lograr de tarde o temprano es generar solo páginas fantasmas, páginas de gente sin nombre,
que al final pueden incluso estafar a los ciudadanos. Ese es un grave problema que van a generar, por querer controlarlo todo. No, lo que tenemos que hacer es dejar que el Estado deje de controlar más bien. Auguste Comte. Terminamos con Auguste Comte el día de hoy. Solo menciono algunos datos. Los datos bibliográficos de él. Nace en Montpellier en 1789. Ingresó a la escuela politécnica, expulsado por ser republicano. Comienza la lectura de los empiristas y los ingleses y franceses, los filósofos. Fue secretario de Saint-Simon, por lo cual de ahí copió muchas de las ideas, por su secretario. Conoce a Clotilde Debord, que supuestamente es la que le va a aportar esa inspiración un poco romántica de este sistema que va a llamar el positivismo. Y con esta visión romántica escribe una obra llamada La religión de la humanidad. Comte con esto inicia pues un proceso de carácter más romántico y místico alrededor de lo que hoy llamamos positivismo, al grado que el positivismo se va a convertir para Comte y sus seguidores casi en una especie de religión, donde el positivismo es la religión y él es su sacerdote. Y después tendrá una etapa conservadora donde proclama prácticamente el positivismo religión, ¿verdad? Y él, declarado sumo sacerdote de este sistema de pensamiento. Escribe una obra llamada La Iglesia Universal Positivista. Él cree que la nueva religión va a ser la Iglesia Universal, porque hemos pasado de la Iglesia del Antiguo Testamento, la Iglesia del Nuevo Testamento, y ahora hay que generar una nueva iglesia más universal y positiva, es decir, fundada en la ciencia. Y con esa breve introducción de Auguste Comte, nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Nos vemos entonces el próximo viernes.